Esta es XHCSBO-FM, Radio Vida, una estación de modelo radiofónico comunitario para el desarrollo integral del ser humano. Asociación Civil. Calle Tamarindos número 2A, segundo sector del Fideicomiso, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, estimados radioescuchas. Es un placer poder saludarles a todos desde la cabina de su radio favorita, 105.1 FM, Radio Vida. Quiero mandar un saludo a toda la gente bonita de Lázaro Cárdenas, Michoacán, que nos escucha fielmente todos los viernes a las 8 de la noche por esta su estación 105.1 FM. Este saludo es para usted, que hace posible que esta radio llegue hasta los asilos, los hospitales, sus automóviles, sus hogares, las ambulancias, el Cerezo, por todas partes donde puede llegar esta transmisión. Usted hace posible que esta llegue hasta usted, ¿verdad? Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Y pues este saludo, les mando un saludo fuerte para cada uno de ustedes. Y por supuesto, también lo más preciado que se permite en esta noche, pues es la exposición de la palabra de Dios, porque esta es de Él y no de nosotros. Esta es un alimento espiritual, el cual llega a tu alma, a tu mente y tu corazón, y puedes de esta manera, pues, llevar a cabo lo que Dios nos pide hacer respecto a su voluntad en nuestras vidas. Le mando un cordial abrazo y quiero aprovechar para dirigirme hacia ti también, que estás pasando por una situación difícil. Y también hacerte saber que siempre, en alguna etapa de nuestra vida, tal vez podamos experimentar situaciones verdaderamente difíciles para nosotros. Pero también junto con eso quiero animarte y recordarte que tenemos un Dios, el creador del cielo y de la tierra, el cual es sumamente grande y poderoso y sobre todo que está vivo, es un ser vivo. Él te escucha en donde quiera que estés. Cuando clamas a Él con sinceridad en tu corazón, Él siempre responde a tus necesidades, a tu clamor sincero, cuando menos lo esperamos, ¿verdad? Solamente sigue confiando en Jesús y verás lo grande y maravilloso que Él es. Si quieres que oremos por ti o necesitas simplemente ser escuchado, mándanos un mensaje al número de WhatsApp al 753-100-77-54. Vuelvo a repetir, número de WhatsApp para mensaje 753-100-77-54, y enseguida atenderemos tu mensaje. O en una llamada audible también aquí mismo a la cabina al 753-717-01. 53-717-01, por si gustas llamar también. Y quiero mandar otro cordial saludo también, aprovechando el espacio, a todos los pastores en general de aquí de Lázaro Cárdenas, Michoacán, esperando y Dios les use grandemente los domingos, pero sobre todo que su familia, esposa e hijos sean la primera familia que sea edificada en cada hogar pastoral, querido pastor. Oro para que esto sea así y que Dios le bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Sigamos orando unos por los otros y que esta ciudad, nuestra ciudad, pueda ser impactada y de testimonio en santidad de vida de cada uno de los creyentes que habitan en esta ciudad. Esto debería ser así ya, por la cantidad de cristianos que hay, ¿verdad? La cantidad de iglesias que habitamos en esta ciudad. Nuestra ciudad ya debería ser impactada por el hecho de que Cristo Jesús está en nosotros. Aprendemos cada día de su palabra. Queremos caminar con Jesús porque Él es nuestro guía, porque a Él es el que seguimos y Él nos enseña de qué manera caminar. Bien, pues saludos a todos, amados hermanos, consiervos del Señor. Hoy es viernes 15 de noviembre del 2024 y les saluda como todos los viernes su amigo y hermano y servidor en Cristo, Marcos Baltasar Díaz. Ya estamos comenzando con su programa Nuestro Diario Vivir en la serie Caminando con Jesús. El día de hoy estaremos caminando muy de cerca con Jesús, querido Radio Escucha, aprendiendo de lo que Él venía enseñando a sus discípulos primeramente durante su caminar sobre la tierra.
Y también veremos algunos otros versículos con ejemplos que enriquecen esta enseñanza. Esta es la tercera exposición de esta serie y estaremos viendo cómo adorar a Dios en este día. La primera semana vimos que Jesús se apartaba para orar a Dios. La segunda semana vimos cómo es que debemos orar a Dios. Y hoy, el día de hoy, veremos cómo adorar a Dios, bíblicamente hablando, ¿verdad? La definición exacta de cómo Dios desea que le adoren está resumida allá en el Evangelio de Juan 4:24, donde dice que Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. En otras palabras, querido Radio Escucha, la verdadera adoración se da cuando el Espíritu de Dios activa el espíritu humano con la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la que mueve el deseo, primeramente, de creer en Cristo Jesús como Señor y Salvador de tu vida, y una vez que ya creíste, es cuando el Espíritu de Dios permanece en ti y está de manera permanente en la vida del creyente. Este es el que te mueve, te impulsa, te guía y te enseña a la par de la palabra de Dios, instándolo a tener ya una nueva vida en Cristo, lo que hace que sea un verdadero adorador de Dios, en espíritu y en verdad. Y esta es la hora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No hay otra forma. Es la única manera que nuestro Padre Celestial, el cual después de creer en su Hijo Jesucristo, nos adopta como hijos suyos. Es cuando todo lo que traemos delante de Dios se convierte en algo divino y adorable a Él. Porque ahora todo lo que hacemos y vivimos, lo hacemos para su gloria, ya no más para la nuestra. Esto es lo que caracteriza la adoración genuina a Dios, una nueva vida en Cristo, una nueva y verdadera devoción por Dios hasta el día que nos toque partir a la presencia del Señor. La gloria y la adoración son al único y verdadero Dios, aquel que ahora te ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Dice Juan 4:23 y 24, pero la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Y el 24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran deben de adorar en espíritu y en verdad. Así que, querido Radio Escucha, dice que la hora viene. ¿Cuándo viene esta hora? ¿O cuándo vino esta hora? ¿De qué está hablando este versículo? ¿Cuándo viene? ¿A qué se está refiriendo con la hora viene? La hora viene y ahora es cuándo. Está hablando de tiempo presente. ¿Cuándo es esto? Bueno, es ahora. Es ahora, es cuando se refiere a cuando tú crees y depositas tu fe en Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Es entonces cuando tu devoción brota por las cosas de Dios. Es cuando tu anhelo por seguirlo, por las cosas de Dios te apasionan, te llenan, te nutren, las buscas, las deseas, las consientes y las llegas a amar, al igual tu relación con Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta es la única manera que una persona puede ser capaz de adorar en espíritu y en verdad, querido amigo. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. El Padre se encarga de llamar a la gente y está buscando personas que sean apasionadas en su nueva vida cristiana, por así decirlo. El reflejo de un creyente verdadero es que busca adorar a Dios siempre. Para él no existe la interrogante, ¿por qué voy todos los domingos al servicio? Más bien esta persona sabe que todo lo que le rodea, su vida, su tiempo y todo lo que tiene le pertenecen a Dios y su entrega es completa y entregada solo a Él. En esta persona, querido Radio Escucha, no existe ni existirá la pregunta, ¿por qué tengo que invertir tiempo para Dios? Más bien, de Dios es nuestro tiempo y nuestra adoración. A Él le pertenece el servicio, la adoración y la gloria y todo lo que tenemos nosotros. Cuando adoramos a Dios,
en espíritu y en verdad. No le cuesta nada a la persona involucrarse sin ningún interés más que adorarle a Él, a aquel que rescató su vida del sepulcro, aquel que lo ha convertido y trasladado de las tinieblas a la luz de su Hijo amado. Su entrega en adoración es genuina por aquel que ha rescatado su vida de la inmundicia en donde vivía, para ahora vivir a su servicio sin nada a cambio. En cambio, el que no conoce de Cristo, quiero nada más nombrar estas características, es triste, pero es la realidad que hay en el mundo. La mayoría no puede adorar a Dios porque todas estas cosas mencionadas para estas personas son obstáculos en su vida. Y yo quiero invitarte en esta noche, no te lo digo para una cosa negativa, te lo digo para que tú sepas que al adorar a Dios, al creer en su Hijo Jesucristo, pasa algo en tu vida que transforma tu alma y te llena y te rebosa de alabanza. Dice, la mayoría de las personas ponemos obstáculos, ¿verdad?, para poder adorar a Dios siempre, en todo momento. Pero bueno, vamos a hacer una pausa musical y enseguida regresamos con ustedes. No le cambie, que ya volvemos con este tema interesante. Bendiciones. Por fe veremos a nuestro Dios. Nomás que la pusimos en inglés, ¿verdad? Pero está muy bonita ese himno. Por fe veremos a nuestro Dios. Bien, querido Radio Escucha, ya estamos de regreso aquí en nuestro programa, Nuestro Diario Vivir, y la serie que nos acompaña hoy, Caminando con Jesús. Hoy estaremos viendo cómo es que debemos adorar a Dios. Y lo que vemos en el Evangelio de Juan 4:23, capítulo 4, versículo 23, lo que nos dice respecto a la verdadera adoración a Dios es que dice, pero la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. El contexto de este versículo citado en Juan 4:23 es que Jesús informó a la mujer samaritana. Usted se acuerda de la mujer samaritana, capítulo 4, ¿verdad? Jesús informó a la mujer samaritana con su venida. Dios ya no tenía un cierto lugar en la tierra para ser adorado, sino que ahora los que crean en Él, en el Señor Jesús, como pueden adorar a Dios en todo tiempo y en todo lugar. La verdadera adoración significa que un creyente entra a la presencia de Dios por la fe y ahí le alaba y le adora. Su cuerpo está preso en su propia carne, como decía el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, ¿verdad? Pero el Espíritu de Dios ahora se conecta con el espíritu propio de la persona que depositó su fe en Jesús. Se unen a Dios. Un comentarista bíblico dice que su cuerpo puede que esté en una cueva, como en una cárcel, en un campo, pero su espíritu puede presentarse ante Dios en el santuario celestial por medio de la fe depositada en Jesús. Hasta aquí la nota. De manera, querido Radio Escucha, Jesús anunció a la mujer que desde ahora la adoración al Padre sería en espíritu y en verdad, no solamente en un lugar, sino en donde quiera que tú te postres a Él de corazón, en espíritu y en verdad, puedes adorarle. El pueblo judío había reducido el culto a las formas y ceremonias externas en aquel tiempo, cultos de hombres. Pensaban que al adherirse religiosamente a la letra de la ley y cumplir ciertos rituales, estaban adorando al Padre, y ellos eran los únicos que podían hacer esto. Pero Jesús les muestra lo contrario y les dice que lo que ellos estaban haciendo no era un culto a Dios, ni mucho menos un culto espiritual. El de ellos no era un culto del espíritu. Este culto era externo, no interior. Sus cuerpos podían estar inclinados hasta el suelo, pero sus corazones eran altivos, no eran rectos para con Dios. Quizá estaban oprimiendo a los pobres o empleando métodos comerciales engañosos para su propio beneficio y conveniencia. Pero esto no era una adoración genuina a Dios el Altísimo, ni mucho menos Dios era honrado en este tipo de adoración. Todos los rituales que los judíos llevaban a cabo hasta este tiempo no eran de agrado a Dios, aunque ellos pensaban lo contrario. Y Jesús viene a ponerlos al descubierto y le dice a la samaritana, esto era lo que los judíos estaban haciendo, pero ahora también tenemos a samaritanos. Por otro lado, tenían una forma de culto que era falsa.
No tenía autoridad, ellos no tenían una autoridad escrita como los judíos, que tenían la ley de Moisés, pero habían iniciado su propia religión y estaban cumpliendo ritos que ellos se habían inventado por sí mismos. Así que cuando el Señor dijo que la adoración había de ser en espíritu y en verdad, estaba reprendiendo a judíos y a samaritanos. Ambas nacionalidades de personas descritas en esta porción bíblica de Juan 4, 23 y 24, en todo el capítulo 4 más bien, son acusados por Jesucristo de no estar adorando a Dios en espíritu y en verdad. Este es el contexto de estos versículos. Y es cuando Jesús dice, pero la hora viene, mujer, la hora viene, ¿y ahora es cuándo? Ahora es cuándo, ya está el momento. Cuando los verdaderos adoradores adorarán, pero ya no postrados simplemente en el cuerpo y sin nada por dentro, sino que ahora estos adoradores adorarán al Padre, pero lo adorarán en espíritu y en verdad. Y a los tales el Padre busca que le adoren. Qué maravillosa y gloriosa verdad, querido Radio Escucha. Lo que Jesús les estaba informando a toda la gente, incluyendo judíos y samaritanos, es que por medio del sacrificio que Él haría en la cruz del Calvario, después de que Él muriera, si alguien depositaba toda su fe en Él y creyera en Él, que Él vino a morir por sus pecados y se arrepiente en su corazón, esta persona vendría a adorar a Dios en cualquier lugar que se postrara, internamente pensando en Él con genuina sinceridad de corazón. Dicho de otra manera, ahora que Él ha venido, sería posible para los hombres allegarse a Dios por medio de Él, en una adoración verdadera y sincera. Para esto es que Él ha venido, para reconciliar a la gente con Dios, porque por el pecado nadie podía ya adorarle verdaderamente. Por el contrario, todos éramos enemigos de Dios, pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos ha reconciliado para hacernos amigos de Dios. Dice Romanos 5, 1 al 10. Voy a leer esta porción un poquito extensa, son 10 versículos, pero necesito leerlos para que tengamos contexto de lo que estoy hablando, querido Radio Escucha. Dice Romanos 5.1, lo voy a leer la Nueva Traducción Viviente, que está un poquito más explicada en la actualidad y fiel a la traducción. Dice, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, ahora tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio, inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar nuestra resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Versículo 5, y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Versículo 7. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios, querido Radio Escucha, dice esto, fíjense bien, pero Dios, versículo 8, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Qué gloriosa palabra, hermanos. Hasta aquí la cita bíblica de Romanos 5, 1 al 10. Y en esta observamos las maravillosas verdades de lo que Cristo vino a hacer. Este es el Evangelio puro, querido Radio Escucha, el corazón del Evangelio. Tú tienes que saber esto, que Cristo vino a morir por ti en la cruz. Y que si tú te arrepientes en este momento y le declaras a Él y te arrepientes delante de Él, te postras ante Él, en donde sea que tú estés con un corazón sincero, Él te escucha.
y el Espíritu Santo viene a ti y es cuando Él te dirige a cómo guiar tu vida. Todo esto, querido Radio Escucha, es para que tú y yo y todo aquel que deposite su fe verdadera en Él, ahora venimos a ser parte de la familia de Dios, reconciliados por Cristo. Por eso es que nosotros nos decimos hermanos, ¿verdad? Porque pertenecemos a la familia de Dios y Dios es nuestro Padre. Ahora tenemos la capacidad de adorar al Padre en espíritu y en verdad. Qué gloriosa verdad, mi estimado Radio Escucha. Meditemos en esto. Pero la hora viene, y ahora es cuando. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios Padre se complace en buscar a estos adoradores. El Padre busca a tales adoradores que le adoren, dice el versículo. De manera que Dios está interesado en la adoración de su pueblo. Dios es espíritu, ¿verdad? Él no es mero hombre, sujeto a todos los errores y limitaciones de la humanidad. Tampoco está limitado a un lugar en cada ocasión. Más bien Dios es una persona invisible que está presente en todas partes al mismo tiempo, que es omnisciente y todopoderoso. Por ello, los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. No debe haber ficción. No debe de haber hipocresía, no debe haber pretensión de ser religioso cuando internamente la propia vida es corrompida. No ha de darse el pensamiento de que cumpliendo una serie de rituales, Dios quedará complacido. No es necesario todo esto. Incluso si el mismo Dios instituyó estos rituales, Él sigue insistiendo que el hombre se acerque a Él con un corazón quebrantado y constricto y humillado. Y no por simple religiosidad, sino una relación verdadera con su Hijo Jesucristo. Dios ya no tiene un lugar específico en la tierra para ser adorado. Recuerdan ustedes, en el Antiguo Testamento le mandó a Moisés a que hiciera tiendas, a que hiciera los tabernáculos, para que cada vez donde se paraban, ahí adoraban a Dios, y el sumo sacerdote, el sacerdote entraba adentro y ahí se adoraba a Dios. Pero hoy en día Dios quiere que le adores en espíritu y en verdad, y por eso vino su Hijo Jesucristo. Ahora, Dios es adorado en espíritu y en verdad por lo que el plan redentor del Trino Dios ha hecho para tener comunión con Él. Así que como en Adán y Eva, como Adán y Eva tuvieron esta relación con Dios en un principio, ¿verdad? El Espíritu estaba con ellos, pero por causa del pecado ellos murieron espiritualmente. Recordemos que la palabra muerte es separación, o sea que fueron separados espiritualmente de Dios y Dios ya no habitaba con ellos. Pero ahora es posible nuevamente tener esa comunión con el Padre, por lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario, que ha reconciliado a los hombres con Dios. Pero esto no es en toda la gente, sino solamente los que aceptan, se arrepienten y creen en el Señor como Salvador de su vida. Por eso el versículo aquel, ¿verdad?, que dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aunque el cuerpo todavía está cautivo en cierta manera al Espíritu de Dios, querido Radio Escucha, hace posible que obedezcamos a Dios y le adoremos en espíritu y en verdad. Su cuerpo puede que esté en una cueva, en una cárcel, en un campo, pero su espíritu puede presentarse ante Dios en el santuario celestial por medio de la fe depositada en Jesús, el autor y consumador de la misma. La Biblia también nos enseña que donde dos o tres están reunidos en su nombre, allí está el Señor. Él es adorado y su nombre es glorificado. Mateo 18:20 dice: porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Podemos observar que Jesús hacía de la adoración un hábito. Adorar para Jesús era una expresión de su amor, un encuentro y una experiencia con Dios. La promesa de Jesús no significa que si dos o tres o más cristianos se reúnen, aparecerá físicamente. Significa que si los creyentes se reúnen con el propósito de adorarlo, permiten que todo lo que se haga, se diga, sea acerca de Él, y permiten que su agenda sea la única agenda en medio de ellos. Eso es lo que desea hacer Dios en nosotros, guiándonos en espíritu, en reverencia y en verdad.
a la realidad de su santidad y perfección, capacitándonos para servirlo, para que experimentemos su poder limpiador sobre nosotros. Ciertamente nosotros como personas humanas también tenemos nuestras luchas, y quiero mencionar algo. Algunos de los obstáculos, querido radioescucha, tal vez usted diga, hermano, pero es difícil adorar a Dios. A veces no podemos adorar a Dios. Algunos de los obstáculos que nos pueden impedir en ocasiones adorar a Dios como Él lo desea he apuntado algunos por aquí. La ocupación, querido radioescucha. Estoy muy ocupado para ir a la iglesia, es mi único día de descanso, no puedo yo ir a adorar a Dios porque este día es para mí. Esta es una de los obstáculos que podemos experimentar o que usted puede experimentar tal vez, pero querido radioescucha, no hay nada más hermoso que adorar a Dios en congregación. La falta de preparación, por ejemplo, no estoy listo para adorar a Dios, no sé ni cómo hacerlo. Bueno, pues aquí lo primero que debes hacer es acercarte a Jesucristo, creer en Él como Señor y Salvador de tu vida, arrepentirte de tus pecados y entregarlos a Él para que estos sean clavados en la cruz y no vuelvan más a resplandecer en tu vida. Esto es lo primero. El apóstol Pablo decía, tenemos que darle muerte al pecado en nuestras vidas. Cuando hacemos eso, la verdadera adoración se hace presente en el corazón del hombre. Dios te limpia de toda maldad. Al arrepentirte de tus pecados, es cuando el hombre verdaderamente viene a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Otro de los obstáculos es la ignorancia. No sé cómo adorar, nadie me ha enseñado y no sé cómo hacerlo. Solamente sé sincero verdaderamente con Él. Habla a Dios y pídele que te enseñe a adorarle. Que quieres tener una relación verdadera con Él. Él te escucha. Te servimos a un Dios vivo, un Dios que el mundo dice, y esto siempre lo enfatizo, ¿verdad? El mundo dice, ver para creer. Pero Dios te dice que si tú crees, verás la gloria de Dios. Para Dios necesitas primero creer y depositar tu fe en Él para que puedas ver lo que Él va a hacer en tu vida. Y una de las cosas que hace es que te lleva a adorarle a Él en un amor genuino y verdadero. Una paz que sobrepasa todo entendimiento viene a tu corazón. Ahora, en el Evangelio de Juan 14:6, querido radioescucha, tienes que saber que solamente por medio de Jesús puedes llegar al Padre. No hay otra manera de que puedas llegar a adorarle a Dios, solamente por Cristo Jesús. En Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra manera, otra forma, solamente por Cristo. Jesucristo, nadie más tiene el poder para llevarte a Él, solamente Jesús. Otro de los posibles obstáculos es la autosuficiencia, ¿no? Todos los seres humanos somos autosuficientes. La autosuficiencia del hombre o de las personas, ya sea el hombre o sea la mujer, nos creemos en todo autosuficientes. Lo vimos ahora en la pandemia, cómo somos autosuficientes, ¿verdad? Todo lo que nos pasó, todos nuestros planes se fueron por otro lado. Todo cambió para nuestra existencia. Y aquí es donde vemos el poder de Dios, que Él está controlando en cierta manera nuestras vidas para que tengamos una vida en cierta paz posible. Nosotros pensamos que nunca necesitamos a nadie, pero déjame decirte que a Dios todos los necesitamos, querido radioescucha. Todos necesitamos, o en acciones podemos hasta llegar a decir, no recibo nada por ir a adorar tal vez. Tal vez cambiamos y decimos, no, pues ¿para qué voy a adorar? No necesito a Dios. Otro de los obstáculos que nos impiden adorar a Dios en su totalidad son nuestras excusas. Es la más, ¿verdad? Para todos somos tan inteligentes para excusarnos, ¿verdad? Tengo otras cosas que hacer en mi día libre. Tengo que pasear, salir. No tengo tiempo. Esta es la más cotidiana, ¿verdad? Otra es las distracciones. Tengo muchas ocupaciones en este momento. No puedo atender a esta adoración a Dios porque no me da tiempo. Mira, voy a la escuela, voy al súper, voy a trabajo, hago esto, tengo aparte que ir a ciertos lugares y pues no tengo tiempo.
Las distracciones nos impiden aplicar esto. La mala experiencia. Tuve una mala experiencia en la iglesia, fui herido, lastimado y ofendido. La adoración a Dios es mucho más que solo disponer tiempo, querido Radio Escucha. Es una entrega a aquel ser que te ha dado de su gracia, para que tengas vida y vida en abundancia. Él merece toda la gloria y por tanto también toda nuestra adoración es dirigida a Él. La adoración es un encuentro que se inicia al enfocarse en Él. ¿Y qué implica? Bueno, pues alabarlo por quien Él es, agradecerle por lo que Él ha hecho, confesando a Él nuestros pecados cada día. La adoración cristiana es el momento más grandioso, el más glorioso que puede tomar lugar en la vida humana. Esto lo dijo un teólogo llamado Karl Barth. Lo voy a repetir. La adoración cristiana es el momento más grandioso, el más glorioso que puede tomar lugar en la vida cristiana. Adorar a Dios, querido Radio Escucha, en espíritu y en verdad, es nada menos que rendirle a Él nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, ofrecerle la vida completa a aquel que nos vino a reconciliar con nuestro Hacedor y Creador. Pero esto lo vas a entender hasta que, como bien te lo dije, creas y confíes en Jesucristo. Adorar a Dios es nada menos que poder obedecer todo lo que Él ha dicho que usted y yo hagamos. Es pedirle que nos ayude en nuestro diario vivir y que obre nuestras vidas para que sean transformadas y a su vez le damos a Él la gloria y la adoración en todo momento. Es experimentar un nuevo amor por Él y un nuevo compromiso con Él. Jesús nos mostró cómo adorar. Jesús adoraba constantemente a Dios el Padre. Pero vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con ustedes con esto que es cómo adorar a Dios. Bien, pues ya estamos de regreso. Les saludamos a todos los que nos acompañan por la aplicación allá en Facebook. Un saludo, queridos hermanos, amigos, compañeros, radioescuchas también acá en la radio y también la plataforma de la radio también, querido radioescucha. Bien, pues por los diferentes medios de transmisión les mando un saludo y Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Decíamos hace un momento que la gente que ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador de su vida puede adorar a Dios ahora en su casa, en la intimidad de su hogar, en reunión donde están congregados 2 o 3, ahí está Dios también con nosotros. En el lugar donde nos reunimos, la Iglesia de Cristo es una comunidad de creyentes que se reúnen y le adoran en espíritu y en verdad. La adoración, sin embargo, no está limitada a la iglesia. La adoración privada nos prepara para la adoración comunitaria. Un teólogo llamado Jay Dennis escribió el libro Los hábitos de Jesús y cuenta la siguiente anécdota de esta manera. Él nos dice así: un amigo mío me envió un artículo que sugiere que 20% de todos los accidentes fatales ocurren en automóviles. El 17% de todos los accidentes ocurren en el hogar. El 11% de los accidentes ocurren a quienes caminan a pie por las calles o aceras. El 16% de todos los accidentes ocurren al viajar por avión, tren o barco. Del 33% de los accidentes restantes, el 32% ocurre en hospitales. Aquí es la buena noticia. Dice este hermano, solamente el 1% de todas las muertes ocurre en los servicios de adoración en la iglesia. Por lo tanto, uno de los lugares más seguros sobre la tierra es el servicio de adoración. Bien, podríamos inventar una etiqueta, dice este hermano, para pegar en los automóviles que dijera: ir a la iglesia puede salvar tu vida. ¿Verdad? Ir a la iglesia puede salvar tu vida. Hasta aquí el comentario de Jay Dennis. Yo estoy de acuerdo con este teólogo, con este hermano. En realidad Cristo es el que rescata nuestra vida cuando verdaderamente depositamos nuestra fe en Él. Él nos rescata del hoyo donde vamos. Cristo es el que perdona tus pecados cuando te arrepientes sinceramente en tu corazón. Jesús para eso vino, a dar su vida para que tú y yo
fuéramos capaces de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Este es el propósito de Jesús. Este es el propósito de Dios. Jesús nos dejó también el ejemplo de cómo adorarle por siempre y para siempre al Padre. Mateo 26:55. Jesús podía ir al templo cada día demostrando la consistencia e importancia de la adoración comunitaria, ¿verdad? Adorar debe ser un estilo de vida, no debe limitarse a un día de la semana en particular. Adoración es cada día a Dios. Gracias, Señor, por lo que me das. Gracias por levantarme y respirar. Por ejemplo, hoy en la pandemia vimos qué caro está, decía un hermano en la iglesia, qué caro estaba el oxígeno para respirar. Qué carísimo está el oxígeno para respirar, nos dimos cuenta en este tiempo de la pandemia. Sin embargo, Dios, querido Radio Escucha, por medio de Dios es que nosotros podemos respirar este aire gratuitamente. Imagínense cuánto aquel que estaba enfermito en este tiempo se necesitaba pagar todo esto. Sin embargo, no valoramos lo que Dios nos da a cada instante, hermanos. La respiración es tan importante, el aire que respiramos, y Él es el que nos brinda el aire para respirar. Adorar a Dios, querido Radio Escucha, debe de ser un estilo de vida, no debe limitarse a un día de la semana en particular. La necesidad de Dios en la vida del creyente es vital en nuestras vidas. Si es que tenemos esa comunión desde aquí con el Padre, y es por la eternidad. Déjeme decirle algo. Mucha gente dice, yo quiero ir al cielo con Dios. Pero déjame decirte que si tú no tienes una comunión ahorita con su Hijo Jesucristo, el que te lleva al Padre, en oración, en comunión, en adoración, en todo lo que estamos viendo, difícilmente la vas a tener por la eternidad. Porque desde aquí comienza uno a tener esa relación con Dios para tu vida, y es una preparación para que estés con Él para siempre. Desde aquí se puede visualizar quién es el que es convertido, quién es el que está verdaderamente, tiene una nueva vida en Cristo. Pero bueno, Dios conoce los corazones. Aquí en la tierra es donde los creyentes comenzamos nuestra relación, adoración e intimidad con Dios para estar con Él por la eternidad. Eso es lo que quiero decir. Por eso dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús tenía pasión por la casa de Dios. Sus discípulos recordaron que estaba escrito, el celo por tu casa me consume. La palabra celo significa pasión, fervor, entusiasmo. Jesús fue un apasionado de la casa de Dios, porque este era el lugar donde la gente podía encontrar a Dios, porque este es el lugar donde Jesús pertenece, porque este es el lugar donde todo el que cree en Jesús ahora pertenece. Pero, ¿qué hay de ti y de mí? ¿Acaso no nos ha rescatado el Señor también a nosotros de nuestra vana manera de vivir? ¿Acaso no es lo más importante para el hombre redimido que Dios sea nuestra máxima adoración y estemos puestos y listos a su servicio? Ojo, no estamos diciendo con esto que vas a descuidar otras áreas de tu vida, sino que creas en todas las áreas que el Señor está demandando de ti. No dejando de amar a nuestras esposas, no dejando de sujetarse a sus maridos, no dejando de instruir cada quien en casa a sus propios hijos con responsabilidad, pero también siempre buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás dice su palabra, que todo vendrá por añadidura. ¿Cómo podemos lograr este tipo de adoración para con Dios? Haga de la adoración un hábito. Recuerde que la vida de un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, es imitar a su Señor Dios. A Él solo adorarás y a Él solo servirás. No podemos servir a Dios y estar viviendo en desobediencia y mucho menos vivir en pecado. Para finalizar nuestra exposición, querido Radio Escucha, querido amigo, querido hermano, sobre este tema tan importante de lo que es la adoración a nuestro Padre Celestial, permítame citar algunos versículos bíblicos que nos hablan de esto y tener más claridad sobre este tema. Dado que la adoración es la actitud o intención interna del corazón del ser humano hacia Dios, implica obediencia, servicio, entrega, amor, entre otros aspectos.
En otras palabras, esto nos lleva a tener un estilo de vida diferente, un estilo de vida que permite establecer comunión con el Espíritu Santo. Juan 4:24 dice que Dios es espíritu, de manera que si nosotros queremos agradar a Dios, vamos a vivir espiritualmente, no carnalmente. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Cuando la persona decide en su vida poner a Dios por delante en todo, es decir, al adorar a Dios, ocurren cosas maravillosas en su propia vida que la persona puede palpar. Se puede percibir cómo todo cambia. Se transforma y se renueva, experimentando primeramente la santidad en su vida, tanto de interior como exterior. El fruto del Espíritu se manifiesta en la vida de la persona y su ser se sensibiliza de tal manera práctica y constantemente que no desea ya defraudar nunca más a Dios. A Dios lo podemos adorar alabándole. Al encontrarse con un ser santo digno de gloria y honor, encontramos que este Dios santo mora en medio de la alabanza de su pueblo. Por lo tanto, es necesario adorar el nombre del Señor de manera constante, poniéndolo a Él por encima de todas las circunstancias y basándose en el amor que Jesús muestra cada día. Que rebosen mis labios de alabanza porque tú me enseñas tus decretos, dice el Salmos 119, 171. Te exaltaré, mi Dios y mi Rey, por siempre bendeciré tu nombre. Salmo 145, 1. Entrad por sus puertas con acción de gracias, venir a sus atrios con himnos de alabanza, dadle gracias y alabad su nombre. Salmo 104. Aclamar alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Salmo 101. Ofrece a Dios tu gratitud, cumple tus promesas al Altísimo. Salmo 50, 14. La adoración a Dios se desprende de un corazón entregado a Él. Un corazón que sabe quién es su Dios. Esta persona sabe que Dios lo es todo para él o para ella. Y de su corazón y de sus labios no sale otra cosa que adorar a Dios por lo que Él ha hecho, lo que está haciendo y lo que hará en su vida por la eternidad. No para. Dios no para, querido Radio Escucha, querido amigo, querido hermano en Cristo. De su corazón y de sus labios no sale otra cosa que adorar a Dios por lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que hará en su vida por la eternidad. Nadie es santo como el Señor. No hay roca como nuestro Dios. No hay nadie como Él, dice 1 Samuel 2:2. Grande es el Señor y digno de toda alabanza. Su grandeza es insondable. Querido Radio Escucha, cuando cantamos a Dios, a Él, adoramos. Cuando escuchamos su palabra en el servicio, a Él adoramos. Cuando ofrecemos de lo que Él nos ha dado, a Él adoramos. Aquí quiero hacer un paréntesis en cuanto a las ofrendas. Si tú das lo que apartaste al Señor con dolor en tu corazón, esta no es adoración. A Dios no le agrada que le ofrezcas algo que te cause dolor o tristeza. Yo te recomendaría que mejor no des nada. Si aún no tienes la convicción en tu corazón de saber que lo que estás haciendo es una adoración al Señor, mejor no des nada. Esto es mi recomendación. Porque si lo das así, no estás adorando a Dios. Estás pecando contra Él. Mejor te recomiendo que no lo hagas. Dice la Escritura en 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón. No por tristeza ni por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. Como aplicación para nuestro diario vivir, querido Radio Escucha, en cuanto a la adoración a Dios, y nombro la ofrenda porque la ofrenda es parte de la adoración a Dios. Como aplicación para nuestro diario vivir, ¿qué podemos atesorar en nuestro corazón para nuestro diario vivir de la serie Caminando con Jesús? En este tema de cómo adorar a Dios. Permítame darte algunas recomendaciones prácticas y rápidas. Comprométete con Dios. Adórale cada día de tu vida. Sé un adorador. Nada es más importante que adorar a Dios diariamente, en privado y cuando menos una vez por semana con otros creyentes de tu congregación. Número 2, no dejes de adorar a Dios el día domingo. Como congregación, haga el compromiso de ofrecerle a Dios por lo menos 2 horas cada domingo.
Recuerde que no puede brindar adoración verdadera si no ha perdonado a la persona que le ha hecho daño. También esto es importante, querido Radio Escucha. Decida perdonar si ha sido herido o maltratado en otra iglesia. No mantenga a todas las iglesias como rehenes a causa de una iglesia que hizo lo incorrecto con usted. Muchas personas se sienten heridas por la iglesia, algunos legítimamente, pero otros no. En cualquier caso, hay que darse cuenta de que la iglesia está formada por personas imperfectas, pero el Jesús a quien es la iglesia proclama, Él asegura y es perfecto. Por su propia salud espiritual, permítase terminar con la incredulidad. No todas las iglesias son iguales, de modo que no juzgue mal a todas las iglesias por alguna experiencia que haya tenido en una en particular. Prepare todo desde un día antes. Esta es otra de las cosas. No salga a la carrera, no salga presionado, no salga ya con mal humor en su vida, ¿verdad? Prepare todo desde un día antes para que no se levante el domingo por la mañana y a la carrera, que ya no le alcance el tiempo con la familia o con todo, y pueda llegar a usted a demostrando una adoración con una sonrisa y un corazón tranquilo y en paz con Dios. Ore cada día por su iglesia y por sus líderes. Esto le hará sentirse cerca de ellos. La oración trae un sentido de conexión con la iglesia. Ore por los programas de la iglesia y por el impacto de su iglesia en la comunidad. Compre una buena Biblia de estudio. Es indispensable invertir en algo. Invierta dinero en ella para que la palabra de Dios es la que nutra su alma y su vida. Vaya al templo o a la iglesia con el propósito de adorar sinceramente. Entréguese por completo a Dios, no para obtener solamente cosas de Él, porque este es el enfoque mal enfocado o ubicado, ¿verdad? Otro más, dos más, usted está ahí para Él. Piense que usted está ahí para adorarle a Él. Usted irá a la iglesia por Dios, ese es el motivo por el cual usted asiste a la iglesia. ¿Cuándo podría quedarse durmiendo en el domingo, verdad? Es mi día de descanso, no puedo ir. Pero usted está ahí porque va a adorar a aquel que ha rescatado su vida. Mantenga su pensamiento enfocado, que todo se centra en Él. A medida que usted crezca en la actitud, será lleno con la experiencia de la adoración. Bien, pues hasta aquí terminamos con su programa de hoy, Encaminando con Cristo. Hoy estuvimos viendo cómo adorar a Dios. Y podemos seguir dando más consejos prácticos, pero yo creo que con eso el concepto ha quedado muy bien. Si en algo podemos servirle, pues estamos para a su servicio también, ¿verdad? Dios le bendiga. Gracias por su sintonización. Nos veremos la próxima semana, si Dios nos permite. Hasta la próxima.